Sense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos a un nuevo programa acá en la 89.1 frecuencia modulada, también en plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, en Red Democrática y Jonathan Prendas, por supuesto, haciendo más amplia la difusión de los mensajes que nuestros invitados están dándole a diario de 10 a 11 de la mañana a todos ustedes que están deseosos de tomar decisiones, de tener criterio para conversación y por supuesto para alimentar el voto o la decisión del voto del 1 de febrero del próximo año. 20 candidaturas presidenciales están disputando su voto, están queriendo conquistar su atención. Y sobre eso es mejor estar informados de cómo está Costa Rica para poder saber si lo que ofrecen está alejado o está cerca de la realidad, y también si está alejado o cerca de lo que usted quiere que sea la realidad de la Costa Rica que vamos a tener por delante en los próximos 4 años y que van a sentar las bases de toda una generación, porque cada gobierno incide, impacta, influye en al menos 10 años de futuro de un país. Una mala decisión se toma entre 10, 12 años revertirla, no es tan sencillo, y por eso es que siempre estamos pues muy anuentes a escuchar a nuestros invitados. El día de hoy, don Víctor Borge González está totalmente listo, como todos los miércoles, para poder hacer una conversación fluida, con datos, con indicadores, una radiografía. En este caso, después de ya 8, me parece, programas, Víctor, que hemos realizado, vamos a hablar del sector formal como un todo. Ya hablamos de sectores específicos, ya hablamos de la informalidad, pero vamos a ver quiénes están y cómo está conformado el sector formal de nuestro país. Así que, don Víctor, bienvenido a su casa, Red Democrática. Pura vida, don Jonathan, ¿todo bien? ¿Cómo estás, man? Gracias a Dios, muy bien, y Saludos a todos esperando que también. todo salga mejor. Sí. Hay que ser optimista, a pesar de que el 60% de la población, por lo menos en nuestras encuestas, nos dice que no se siente muy optimista con relación al futuro del país, pero bueno. 60%. Por ahí anda más o menos la gente que se siente pesimista o preocupada. Es gracioso, Víctor, y disculpa que te interrumpa ahí en la secuencia de la idea que tenías, pero 60 coincide más o menos con el apoyo que tiene el presidente a la gestión. Entonces, sin distingo del apoyo a lo que él dice, es también casi que simultáneo o similar la percepción del futuro de Costa Rica. ¿Cómo podemos el entender estado eso? de ánimo, a ver, el estado de ánimo de la gente influye directamente en la creación de opiniones en torno a los liderazgos políticos y a los movimientos y a la campaña y a las decisiones que toma la gente. Por eso es importante tener datos no solo para tenerlos y saber dónde está uno parado, sino para poder desarrollar un plan de acción, ¿verdad? En torno a los datos. Un médico le pide a un paciente un examen de laboratorio para analizar cómo está su estado de salud, y poder darle un plan de medicamentos o un tratamiento por la dolencia que tenga, ¿verdad? Lo mismo aplica para los países, para los cantones, para las comunidades, para las personas en la casa. Tener información, tener datos de cómo percibimos, cómo caminamos, cómo nos sentimos en el entorno en el que vivimos es importante para el desarrollo adecuado, óptimo, y poder vivir en bienestar.
¿verdad? Y sí, efectivamente ese porcentaje de gente, varias veces lo he dicho en otras participaciones que he tenido aquí con vos y en otros, ese número de gente tan alto que percibe que el presidente ha hecho una buena gestión está muy sostenido, muy agarrado de esa necesidad que siente la Costa Rica del siglo XXI, el tico del siglo XXI, hacia una reforma o cambio en la manera en la que se han venido haciendo las cosas. Claro. Y cuando uno le pregunta a la gente dice es que las cosas en general, cuando comparamos con otros países de la región, no están mal. Sin embargo, podemos estar mejor. Y eso pasa cuando tenés un país educado, cuando tenés un país que es capaz de cuestionar a los tomadores de decisión políticos, ¿verdad? Pero especialmente que son los que elegimos. Y ahora con más razón, como decís, no son, como dijiste, son 20 candidatos presidenciales, candidatos y candidatas presidenciales, pero no solo eso, son más de 1000 candidatos y candidatas al Congreso, ¿verdad? En los próximos, ya, ¿qué nos quedan? 2 meses y medio. 3 meses, 2 meses y medio. Sí, ya lo que nos queda de campaña, vamos a tener un mini ejército de gente haciendo política, llamando a la gente a conversar, pidiéndoles el voto. Entonces ahí lo importante es decirle a la gente, póngale atención, sí, efectivamente a los candidatos presidenciales, pero póngale atención a lo que yo llamo los embajadores en el terreno de esos candidatos presidenciales, que son las candidaturas a diputación, en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, y creo que vos mejor que yo me dirá, puede llegar hasta 10, ¿verdad? Me parece. Opciones. Entonces Sí. es un ejército de gente. Nos vamos a ver enfrentados a una marea de personas conversando sobre política. Y curiosamente, sí nos estamos enfrentando a un momento y a una campaña bien interesante en donde hay un grupo importante de la gente que está poniéndole atención a la política, ¿verdad? Pues, varios estudios del mismo estudios del CIEP, los nuestros, dicen que al menos un 30% de la gente ahora están algo interesados o interesados en hablar de política, ¿verdad? Cosa que es muy distinto a otros procesos en donde el asunto estaba un poco más frío. Entonces, es el momento de que los candidatos a diputado y a diputadas y los candidatos a presidente hablen con la gente, o sea, que no se esperen, no hay que esperarse. El De, trabajo de campaña se hace ya. de hecho, Víctor, complementando la idea que estás diciendo, me parece que el interés de la gente en la política está sentado en ver quién habla de la forma más llana, no filosóficamente, sino llana, para responder los problemas que me duelen a mí. Y así está todo el planeta, todo el país, me refiero, a todo el universo del electorado nacional, esperando escuchar a alguien que diga algo llano, sencillo, puntual, directo y realizable sobre cómo resolver los problemas. Y yo creo que ese es el reto. Y le decía a algunas de las candidaturas con las que converso, vayan a donde está la gente. O sea, no se queden en los espacios cerrados, en las reuniones donde se puede reunir gente. Si es necesario ir a la Avenida Central, vayan a la Avenida Central porque la gente está necesitando escucharlos. Y la forma en hacer la publicidad o el posicionamiento de ideas, la gente también no tiene tiempo. Entonces, entre menos, más. Sí, correcto, sí, a la gente que los políticos tienen que ir a hablar con la gente y entenderlos y preguntarles y saber qué les duele, dónde les duele. Por ahí empieza también el entender cuáles son los puntos de dolor de la gente en la calle. O sea, la clase política en Costa Rica se ha mal acostumbrado a hacer política desde la pantalla. ¿No? Y la pandemia simplemente lo que hizo fue migrarla
a la pantalla de los teléfonos celulares y a la pantalla de los televisores. Que es parte del juego, pero no es todo el juego. No es todo el juego. Una campaña se trabaja en la tierra y se trabaja en el aire. Y la tierra son este ejército de más de 1000 candidatos presidenciales, a diputados, que van a andar en la calle hablando, más sus estructuras, ¿verdad? Los que tienen estructura, que tienen gente, porque eso es otro de los grandes temas. Pero bueno, otro de los temas que, como bien conversamos hace unos días, es el tema este que vos bien introdujiste, era el sector formal. Hemos venido hablando de sectores de la economía, ¿verdad? Hablábamos de cooperativismo, hablábamos de zonas francas, hablábamos del sector pesquero. Después, de manera muy perdón. Infraestructura también. Sí, hablamos construcción e infraestructura, y hablamos energía, o sea, y vos de manera muy acertada dijiste ahora, claro, tenemos que subir una grada, un momento, para explicar un poco cómo está el mapa general, o sea, de dónde viene la construcción, de dónde viene cuáles son los grandes números de la producción y del empleo. Habíamos hablado del régimen, de dos regímenes productivos en el país, o sea, de los dos motores del avión que se llama Costa Rica, porque a pesar de que no estamos bien, voy a seguirlo diciendo, somos un avión en comparación con Centroamérica. Hay excepciones, pero en comparación con el resto de Centroamérica, Costa Rica sigue siendo un avión al que tenemos que ver con mucha preocupación en este momento realmente. O sea, yo que trabajo en Centroamérica y en Latinoamérica, veo que otros países avanzan, tal vez no se nos acercan a la velocidad a la que vamos nosotros, pero ahí vienen acercándose, en términos económicos, en términos de generación de bienestar para sus poblaciones, y Costa Rica está varado. Está varado porque tenemos esos dos motores, uno que se llama régimen definitivo y uno que se llama régimen de zona franca, uno que crece a razón del 15% al año, ¿verdad? Y otro que a duras penas crece al 1,5%, ¿verdad? Apenas se mueve. Y apenas se mueve, o sea, se está con el régimen definitivo, que es donde está el 70% de la producción y de la población productiva del país. Y está casi que con un respirador, ¿verdad? Si está en una cama de cuidados intensivos en este momento, con un respirador, y que es gracias al sector privado, y que está vivo y que se sostiene, ¿verdad? Y no solo eso, es que el régimen definitivo, y ahí vuelve a entrar el tema político, es el que, al generar empleo formal y lamentablemente un tipo de empleo informal, en muchos casos, para más o menos, habíamos dicho la vez pasada, 800,000 personas que están dentro del régimen definitivo, empleados bajo el sector informal. Sin ese trabajo, esa gente cae en las manos del crimen organizado. Lo hemos hablado, o sea, yo he citado el concepto de gobernanza criminal. Economía criminal también. Y de economía criminal. Hemos conversado de esos temas que ya están ahí, ya aparecen en las noticias. O sea, no es un tema, que lamentablemente nos deba parecer extraño. Sin embargo, no se trata. Como que nos da miedo, da miedo tocar el tema porque uy, es el bicho del crimen organizado, ¿verdad? Entonces, ese régimen definitivo que hoy crece al 1,5%, tiene sector formal y tiene sector informal, o sea, gente que trabaja en el sector formal y gente que trabaja en el sector informal. Del sector informal, habíamos dicho la vez pasada que no lo vamos a tocar mucho porque ya lo habíamos trabajado y lo habíamos conversado, son más o menos 800,000 personas las que están en ese régimen, y son gente especialmente que trabajan por cuenta propia, ¿verdad? A esa gente hay que tirarle un salvavidas, ya.
O sea, no es para mañana, no es para el siguiente trimestre, o sea, es ya. Es ya, esa gente necesita un salvavidas porque esas dificultades se acrecentaron luego de la pandemia. Las dificultades que normalmente han tenido y que tienen que ver con barreras, especialmente para ingresar en la formalidad. Ujú. Luego de eso está lo que llamamos el sector formal. El sector formal eh, es la gente que trabaja eh, en el régimen definitivo y que tiene la posibilidad de cumplir con todos los requerimientos legales, ya sea si es un trabajador independiente para trabajar de manera independiente o que trabaja en una empresa formal, establecida formalmente, a quien le pagan cargas sociales, le pagan, le dan su aporte a la pensión, o es una empresa que está registrada en la municipalidad, que es una empresa que paga impuestos, es una empresa que tiene, digamos, todos los registros ante el Estado para funcionar o para operar. La gente que trabaja en el régimen definitivo son más o menos, más o menos 2 millones de personas, digamos, Sí. de las personas que están en ese régimen, 2 millones y 100.000, digámoslo así. Eh, esa gente, esa gente son especialmente hombres. Eso es un tema importante, ¿En un ¿verdad? porcentaje muy grande o está Sí, muy sí, sí, equiparado? digamos que casi que es 60-40. 60-40. Casi que 60-40. La mayor parte de las personas que están en el régimen definitivo formal son hombres y eso es una de las grandes dificultades, o sea, y es algo que el próximo gobierno, especialmente si es un gobierno liderado por una mujer, tiene que ponerle ojo. O sea, hay dos temas clave y es que no solo hay que decirlo así, sino que no es un asunto de feminismo o de ismos, de meterse en los ismos y en Ujú. el discurso de las minorías. No, no. Es que eh, de los tres Seguirá. millones 700.000 viejos y viejas que van a votar el próximo 1 de febrero, la mitad son mujeres. Ujú. Y de esas mujeres hay un grupo importante de esas mujeres que van a votar que aunque quieran trabajar, no pueden, ¿verdad? Porque tienen una serie de barreras que les impiden acceder al mercado laboral o a emprender, si eso es lo que quisieran, ¿verdad? Entonces es clave el discurso, además de un momento en el que por los mismos temas relacionados con inseguridad, con violencia, hemos visto lamentablemente que las tasas de feminicidios han aumentado, ¿verdad? Entonces tenemos altas tasas de inseguridad, barreras estructurales que le impiden a las mujeres acceder al trabajo, a un trabajo digno, ¿verdad? Bien pagado, bien remunerado, bien reconocido. Y además de eso, eh, por el tema de inseguridad, obviamente hay temor de salir a la calle a trabajar, ¿verdad? Entonces, es un gran reto al que se enfrenta el nuevo gobierno en relación, o al que se va a enfrentar el nuevo gobierno en relación a qué van a hacer, especialmente para darle respuesta a las mujeres que están en el sector, a las mujeres que ya están trabajando, que ya están produciendo, pero que están en el sector informal, ¿verdad? Y qué van a hacer para mejorar las condiciones para que haya cada vez más mujeres trabajando en el sector formal. Víctor, y el tema de empezar a dibujar la conformación de la formalidad, que es el motor que mueve la economía más fuertemente, la informalidad, y por las propias características no necesariamente
está en la caja o no necesariamente está en Hacienda, sino que se mueve mucho independientemente, autónomamente, tratando de sobrevivir y es una población de cierta característica vulnerable, ya lo habíamos hablado la semana pasada. La formalidad tiene ingresos técnicamente asegurados en el camino del tiempo a futuro. Tal vez en el sector público, ya lo vamos a entrar a ver, es fijo, siempre va a tener el dinero para estar ahí, no difícilmente se va a, de hecho nunca se ha visto que no se hagan los pagos correspondientes y por lo menos de manera sostenida. Y en el sector privado, pues sí hay una estabilidad, aunque siempre está dependiendo de la dinámica económica. Ahora bien, ese 60-40 ilustra una Costa Rica dividida en estabilidad, en la capacidad de tener esa seguridad, esa tranquilidad para poder moverse. ¿Es así? Sí, sí, que quería hacer un pie de página, una nota al pie, Dale, Jonathan, dale. porque di un dato erróneo aquí en mis notas. La población que está en el sector formal son más o menos 1.300.000. Ujú. Ok. Ese es el número. Y luego, eso sí, hablábamos de 800.000 en el sector informal. Ujú. O sea, 4 de cada 10 están en el sector informal. El 6 de cada 10, del 6 de cada 10 que están en el sector formal, efectivamente, como decís, los que están en el sector formal tienen esa ventaja competitiva de que están trabajando con la certeza de que, o De que con llega la a pago final de relativa, mes. de la relativa certeza de que tienen alguna estabilidad para conseguir su sustento, que al final la gente trabaja para Ujú. obtener bienestar. O sea, Claro, el esa es la idea. dinero es una herramienta para mejorar las condiciones de vida. O sea, Ahora, ahora bien, Víctor, de esa formalidad que tiene relativamente seguros sus ingresos, hay una que simplemente es receptor de la dinámica económica, que es el sector público. Salvo en contados y muy detallados casos, el sector público necesita que el sector privado tribute para que ellos puedan, para que exista el presupuesto, para que se les pueda dar salario. Contrario a lo que en algún momento, hace unos años, un ministro de la presidencia dijo que el sector público generaba sus propios ingresos, lo cual no es así, pero el sector público necesita de la dinámica privada para poder subsistir y para poder generar que se mueva la rueda hacia adelante. Son dos características diferenciadas del sector formal, los que necesitan generar para sí mismos y para otros, y los que reciben esa dinámica económica y deberían de promover que los que producen puedan hacerlo más y mejor. correcto, correcto. A ver, nuevamente, teníamos por allá 1.300.000 personas que trabajan en el sector formal. De ese Ujú. 1.300.000, más o menos entre 250 y 300.000 personas están trabajando en el sector público, en sus diferentes presentaciones, por decirlo así. Ujú. Em, Efectivamente, el sector público es un facilitador, o sea, el Estado y las instituciones financiadas con recursos públicos deben ser facilitadores y creadores de condiciones para el bienestar de la población y el fomento de una producción eh, privada eficiente. El Estado, ya en Costa Rica se demostró en los 70s y en los 80s con el famoso modelo de Estado empresario. Eso fue un fracaso. O sea, el Estado no tiene por qué tener empresas, no tiene por qué ser empresario. Hemos tenido, sí, un caso exitoso que se llama el ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad, que fue exitoso en su momento, ¿verdad? Pero ya está, se nos está quedando, ¿verdad? Y se nos puede convertir en un lastre. Entonces, sí, efectivamente, vuelvo a lo que dije al principio.
El Costa Rica del siglo XXI tiene que tomar decisiones clave, tiene que tomar decisiones que sí, como dicen muchos médicos, en donde la medicina puede ser amarga, pero peor puede ser la enfermedad, Claro, ¿verdad? Entonces la medicina puede ser amarga, pero el país necesita darle las herramientas a ese millón de personas que están trabajando en el sector privado formal para que produzcan de manera más eficiente, para que aumentando las capacidades de producción de este grupo, se aumenten los ingresos y por ende la ujú, posibilidad en términos absolutos del Estado de recibir mayores ingresos, llámese porque la gente en la calle tiene más capacidad de pago y puede comprar más, y entonces al comprar más de manera formal pagan impuesto del IVA, y al claro. pagar el impuesto del IVA, ahí naturalmente el Estado mejora Es sus ampliar la base capacidades. contributiva. Y no en términos relativos, no en porcentaje, no es aumentar el porcentaje, es ayudarle a que el sector privado que ya produce, a que las personas que están en la calle, que ya produzcan de manera más eficiente, produzcan más, para que además de eso es cuando la gente se siente bien, cuando la gente, cuando la gente se siente optimista con el futuro, cuando la gente se siente bien con el presente, Ujú. eso lleva a las personas a consumir, suena feo, a gastar, pero, y eso naturalmente de cara al fisco es una buena noticia. Y eso no implica que el fisco deba meterle la mano más a la gente en la bolsa cobrándoles más impuestos, porque no, Totalmente de no, acuerdo. no, no es ahí, la solución no es esa, la solución no es esa, no es tener un estado punitivo, perseguidor, no deberíamos estar ahí. En términos de seguridad se ha demostrado, de seguridad ciudadana y de violencia, se ha demostrado a lo largo de décadas en democracia, de que la mejor manera de prevenir la inseguridad y la violencia es con acciones preventivas, es educando a la gente, es enseñándole a la gente, es teniendo a gente contenta, gente tranquila, saludable, que las personas no tengan que esperar 5 años para acceder a una cita de especialidad, y que si en el sector público no pueden ser atendidos con la prontitud con la que necesitan, se puedan mover con facilidad a sabiendas de que su salud está respaldada por su trabajo, ¿verdad? Porque entonces ahí nuevamente entra el tema de las cargas sociales y del seguro de salud, Así es. ¿verdad? Entonces esta es una red, de esto que estamos hablando, es como subirse a un árbol de Guanacaste. Tiene una cantidad de ramas que nos está dando bastantes programas para conversar sobre el tema, ¿verdad? Ujú. Entonces sí, efectivamente, esas 300.000 personas que trabajan en el sector público y que son papás, hermanos, tíos, primos, tienen que entender que son facilitadores del resto de la población, del resto de la población que produce, y que efectivamente sin la empresa No hay privada que salarios. produce, lamentablemente no hay salario. O sea, ve lo que ve lo que le está pasando a Estados Unidos, ¿verdad? Que ya de Ve- hecho estamos en el cierre gubernamental estadounidense más largo de toda la historia. Así 37 días. es, así es, en uno de los gobiernos más liberales, en teoría, o más pro empresa de los últimos 30 años en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, Y que casualmente ayer perdió uno de los más grandes bastiones de Nueva York con un demócrata socialista. sí, señor, musulmán, hijo de migrantes. Sí, pues, yo le decía a un amigo hace poco que esa ciudad es como la Torre de Babel, ¿verdad? Ujú. En realidad, pasa de Ahí se todo y habla, se habla de todo, se y habla de en todos todo, los idiomas. exactamente.
Pero es parte, a ver, es parte de las realidades, porque el sector público, el discurso de dar servicios públicos, de sostener familias, a nivel de los empleados públicos, a nivel de todo el aparataje institucional, per se ellos no producen, necesitan que un sector productivo sea dinámico, pero a la hora de ver, y ya lo vimos con el régimen definitivo, no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina, cuando uno va a abrir un negocio, o el permiso municipal, o el permiso de salud, o el permiso de lo que sea, y todo el mundo se vuelve a ver y nadie sabe quién va primero. Es parte de la dinámica de la formalización de la ventanilla única digital, de quitar requisitos, de homologar en la intranet del gobierno. No me pidan la cédula porque pueden estar comunicados con el tribunal, o no, no me pidan tal cosa porque pueden estar conectados con el registro. Es decir, facilitar eso, es a lo que nos referimos con la dinámica de un sector privado que necesita generar para poder contratar y para poder producir. Sí, sí, correcto, correcto. Y es que además de eso, estamos entrando en una etapa compleja para el sector productivo costarricense, porque no solo, y lo hablamos en algún momento, no solo estamos teniendo problemas estructurales con la mano de obra que está requiriendo el sector formal, porque no tiene las habilidades técnicas necesarias para colocarse en el sector, en los empleos mejor pagados del sector formal. Ujú. Y no estoy hablando de empleos mejor pagados de tipo ejecutivo, ¿verdad? De altos ejecutivos, de gerentes, subgerentes, que efectivamente se habilitan y se abren y se llenan. Pero es que por ejemplo, las empresas del régimen definitivo que ofrecen servicios al régimen de zona franca, no llenan tampoco, o les cuesta llenar sus puestos de trabajo nuevos que les exigen las empresas en zona franca, porque no hay gente. Ujú. Y eso es un problema estructural, es un problema educativo estructural, y ya el Estado de la Educación lo ha dicho varias veces. Pero además de eso, nos estamos quedando con un grupo de gente que quiere trabajar, que necesita trabajar, que va a trabajar en el sector privado, ¿verdad? Pero que cada vez está siendo más grande, cada vez está siendo más vieja. Y eso se convierte en una carga para el régimen de pensiones. Entonces, tenemos cada vez menos gente joven en capacidad de trabajar, que además de eso les va a tocar aportar más, les va a tocar poner más plata de sus salarios, de sus ingresos, pero no están logrando colocarse en los empleos mejor pagados del país, porque no tienen las capacidades. Ahora, Entonces, también termina la idea. entonces el reto, el reto del siguiente gobierno y no del siguiente gobierno, sino de los siguientes 2 gobiernos, va a ser el crear los puentes, construir los puentes para cerrar esas brechas, esos abismos, porque ya no son ni brechas, son abismos entre la demanda del sector productivo, que está caminando aquella turbina del 15%, Ujú. y un sector productivo que necesita empezar a crecer con gente muy inteligente, muy capaz. O sea, el sector productivo formal del régimen definitivo, no del régimen de zonas francas, que es el que crece al 1,5. Una de las únicas maneras que tiene también para crecer al 15, o por lo menos al 6, diría uno, es poder tener acceso a una mano de obra muy capacitada, muy calificada, muy eficiente. Más con la Y automatización que viene. sumado al tema de la automatización, a que Costa Rica es un país globalizado, es uno de los países es uno de los países que, según entiendo, tiene mayor cantidad de tratados de libre comercio en la región. O sea, Costa Rica necesita mano de obra calificada, porque además de eso, lo que estamos exportando no solo son dispositivos médicos, sino que también son servicios, ¿verdad? Así es. Servicios de muy alta calidad. Entonces, estamos enfrentándonos a una población que se está avejentando,
y a una población que le va a tocar trabajar para producir y aportar al régimen de pensiones cada vez menor, ¿verdad? O sea, según estaba viendo datos del INEC y del Ministerio de Trabajo, sobre el tema este de la población ocupada en el sector formal, y la gente, el 55% de los ocupados están entre 25 y 59 años, más o menos, ¿verdad? O sea, el grupo es grande, de gente que está ocupada trabajando, ¿verdad? Y grande en términos de edad, o sea, que se está avejentando ¿Y y en, que y le en qué está parte, en qué parte de del país están ubicados? los formales. ¿Sí? ¿Es más en el eh, GAM o hay en una general distribución? tienen la distribución es muy similar en las regiones, con algunas excepciones, como habíamos visto la vez pasada, en donde el Caribe y el Pacífico Central tienden a tener menor formalidad eh, en proporción. Curiosamente, Chorotega o Guanacaste tiene tasas de formalidad muy similares a las del gran área metropolitana, porque también el sector turismo tiende a ser un sector que especialmente el sector turismo de lujo, tiende a ser un sector que formaliza y que requiere la formalización de su gente, Sí. ¿verdad? El tema de la formalidad, eso es importante decirlo, está efectivamente liderado por los sectores, digamos, más pesados de la economía, que es el comercio y la industria, pero también, por ejemplo, el comercio, como sector, no las empresas dedicadas al comercio, sino el comercio como sector también es de los que, junto con construcción, de los que habíamos visto la vez pasada, tienen mayores tasas de informalidad, Sí. ¿verdad? Y eso tiene que ver nuevamente con qué, con que las barreras para formalizar a la población que se contrata son muy altas y muy costosas. Tenemos un Estado muy caro que efectivamente funcionó durante muchos años y lo hemos visto en nuestras encuestas cuando le hemos preguntado a la gente si sienten que el Estado le funciona a la gente en la calle y se tiene que quedar así como está, o si perciben que el Estado no está funcionándole y hay que cambiarlo, y el 60% de la gente dice que el Estado hay que cambiarlo, o sea, el estado de situación de las cosas, el sistema a como está, hay que cambiarlo. El asunto es, hay que sentarse a identificar cuáles son los puntos de dolor en donde al Estado hay que cambiarlo. No se puede hacer un cambio de golpe. O sea, los cambios de golpe generan tormentas muy profundas que no, Descarrilan. perdón, Descarrilan. Ujú. descarrilan el tren, correcto, correcto. Y especialmente la inversión extranjera, lo que busca es estabilidad política. Ujú. Y entonces un volantazo en el proceso lo que va a hacer es espantarnos a la gallina de los huevos de oro. De hecho, Víctor, parte del concepto mal entendido del hacia dónde tenemos que ir es, por ejemplo, cuando se habla de sí o sí un 8% en educación. A ver, entre más, obviamente mejor, pero lo que hay que ver es la eficiencia de la ejecución de los recursos, porque tal vez con menos se logra más. Pero si estamos queriendo simplemente sacar plata para poder cumplir con un número, estamos equivocando la ruta. Igual con en general los diferentes rubros del gasto público, no veamos cuánto, veamos qué se hizo con eso para saber qué es lo que hay, dónde hay que aceitar la máquina para que funcione mejor. Porque a mí me parece, de la experiencia que se ha tenido en los últimos 15 años, por lo menos que he visto, la gente lo que ocupa es que lo dejen trabajar y lo dejen hacer las cosas fácil, no incumpliendo ley, sino no poniéndole el palo a la carreta para yo
adrede descarrilarme porque no me están queriendo ayudar. Me parece que esa es la clave de la combinación dentro del armazón público, llámese público y privado, o formal, público y privado, de lo que es la gestión que hay que empezar a acomodar, porque la inseguridad, la salud, las casas o la vivienda, la infraestructura, el comercio, todo es en función de eficiencia, y es eso en donde culturalmente no nos hemos movido mucho como país. Sí, 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 porque no, el- el- n- no nos han explicado en realidad eh, la sociedad costarricense durante mucho tiempo vivió con un estado grande que permitió acceder a la movilidad social a un grupo importante de la población. Ese estado grande de la década de los 60, de la posguerra civil, permitió al país pegar un salto, y lo voy a decir así, fue un salto, citando a don Rolando Araya, fue un salto casi que cuántico en esto. Saludos a Eh, dis- Rolando. disparó disparó los indicadores de bienestar, los indicadores de salud, los indicadores de educación, pero porque efectivamente hubo un empujón de parte del sector político, porque hubo una visión país, porque hubo un rumbo de futuro, que tuvo efectivamente un volantazo Ujú. externo en los 80, ¿verdad? Sí, Eh, los programas de ajuste estructural. los famosos PAES. Entonces, eso nos hace pegar un frenazo y mete a un grupo importante de la población en edad de trabajar dentro de lo que se ha llamado en economía y en estudios sociológicos y de ciencias sociales en Costa Rica como la primera generación perdida, Ujú. ¿verdad? La pandemia trajo la segunda generación perdida. Y Totalmente de que acuerdo. además de eso es la generación perdida que lamentablemente tiene mayor nivel de educación del país. O sea, es una generación perdida que avanzó la malla curricular del sistema educativo, pero no interiorizó las habilidades que el sistema educativo les debe brindar. Simplemente Eh, aprobaban. sí, O sí, pasaban de curso, pues. les hacían Pasaban. la curva, como le Sí, decían a uno antes, sí, 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 ¿verdad? sí. Eh, Con el eh, agravante del impacto y la vulnerabilidad de este grupo perdido, de esta segunda generación, que choca de frente con la muralla de la automatización que ya estábamos hablando, de la digitalización, de la inteligencia artificial, porque no están preparados para lo ordinario y menos para lo extraordinario. es complejo, es una etapa compleja porque entonces las empresas del sector formal costarricense, del régimen, dentro del régimen definitivo y del régimen de zonas francas, cada vez más van a necesitar gente que entienda el uso de herramientas, eh, que trabajan con inteligencia artificial y con blockchain y con machine learning, porque ahí es donde está la eficiencia Claro. en la producción. Y instituciones como el INA se nos están quedando atrás, ¿verdad? En sus capacidades para llevarle Para, esos conocimientos y bajar los recursos que el sector privado le da y que son al INA muchos. para eso, que son muchísimos. Lo decíamos la vez pasada, o sea, Sí. solo el régimen de zona franca le mete al INA como 70 millones de dólares al año. Y yo no, No, no se ve en ¿dónde, la calle el dónde resultado. está eso? ¿Dónde está eso? Exacto. ¿Dónde están esos fondos entrenando a la gente, capacitando a la gente? O sea, lo que tenemos que tener, en lugar de estar peleando por cosas que no tienen sentido, deberíamos estar teniendo gente sentadas en las aulas con computadoras en el frente, ¿verdad?
eh, aprendiendo de machine learning, aprendiendo del uso de herramientas de inteligencia artificial, de programación, y lamentablemente voy a decir algo que lo decía el Estado de la Nación, aprendiendo a comprender lectura, aprendiendo comprensión de lectura. Eso es de primero, porque entonces si no ponemos nuevamente la carreta delante de los bueyes. Sí. No podemos meter a la gente a trabajar en puestos altamente capacitados si no les estamos dando si el Estado no le está dando las herramientas para, ahí sí entra el Estado, para que comprendan qué es lo que están leyendo. Eh, y, y nos De, estamos de- quedando cortos con eso. de hecho, Víctor, escuchando todo el programa, hilvanando ideas que se han dicho en diferentes momentos, tenemos serios problemas o cuellos de botella en Lina a favor de la instrumentalización de la educación para poder llevar o acercar a segmentos de jóvenes hacia las nuevas tecnologías. Tenemos problemas en la eficiencia del sector público en función de no solo ser más digital, menos análogo, sino de facilitación de el sector de la implementación del sector productivo, y tenemos un divorcio más filosófico que determina en lo práctico en las necesidades del sector privado versus lo que quiere hacer el sector público para salir adelante. Es como dos discursos diferentes que se quieren poner en ejecución al mismo tiempo, y que al final de cuentas tenemos un producto país muy equivocado en el resultado. Y lo pongo con ejemplos. Se aprueban leyes para atraer nómadas digitales, no se implementa. Se aprueban leyes para el turismo de salud, no se implementa. O no se facilita, no se implementa, no se facilita. Ujú. Se aprueban leyes para una cosa u otra pensando en la producción fílmica, y no se facilita tanto. O sea, se hace, pero no se le inyecta como un pulmón adicional al cuerpo para poder generar ese oxígeno. En sí, lo que estamos haciendo es tratando de vivir bajo la consigna productiva de los 80 en el 2020, 2025, sin entender que la dinámica ahora necesita una diferenciación mucho mayor, y que necesitamos ser todos colaboradores y facilitadores del otro para poder salir adelante, porque somos uno solo, un sector que se caiga y se cayó la economía. Es que no podemos arrecostar al régimen de zonas francas la responsabilidad de sacar Ujú. adelante el país. Sí, El régimen de zonas francas emplea 300.000 personas, y estoy seguro de que si pudieran capacitarían capacitarían y y darían empleo emplearían. a más gente, Sí, claro. pero no estamos remando, como decía un amigo, Luis Diego Oriamuno, a quien le mando un gran saludo si nos está escuchando. Decía un amigo, decía Luis Diego, no estamos remando fuerte para llegar a eso, pero es que tampoco Ni estamos, fuerte ni juntos, porque puede estar remando por cada no, uno no, para su no, lado. no, y es que lamentablemente se lo decía a mi esposa conversando un día de estos, los discursos populistas peligrosos en los que nos estamos metiendo en la región parten de la tesis de divide y vencerás, porque es más fácil ganar un proceso, ganar una elección cuando el escenario está dividido, Ujú. y el discurso populista solo tiene un objetivo, no tiene ningún otro objetivo más que sostener en el poder a, a una visión, y no voy a decir a una persona, porque puede ser una persona, pero incluso puede ser una visión política de un grupo pequeño de personas, ¿verdad? Sí, Y lamentablemente muchos me decían a mí allá por 2017 de que en Costa Rica eso no iba a pasar. y aquí Ya vamos.
ahí estamos. Ese es el camino. Y esta es una generación, además de eso, que nunca ha vivido, no sabe lo que es vivir en dictadura, no sabe lo que es vivir con un Estado que asfixia a toda costa, que te espía a toda costa. Y de hecho, Víctor, hay gente que asocia el no, aquí no va a pasar, que se asemeja al no vale, aquí no pasa de Venezuela en el 2000, a que Costa Rica no tiene ejército, pero la aplicación o el amolde del populismo supera incluso la barrera del ejército, de la parte militar, y es capaz de hacerle creer muchas cosas a la gente en función del propósito que tiene. Es que el populismo es un discurso político. ¿Sí? El populismo no es un discurso militar, si lo quieres ver de esa manera. Entonces, al tener esa definición así de clara, Así es. Lo que hay que tener claro es que un populista con ejército o sin ejército, o un grupo de populistas con ejército o sin ejército, se van a quedar en el poder a toda costa, como de lugar, porque ese es su objetivo, y es enriquecerse a partir de eso, ¿verdad? El discurso populista es muy jodido para el país, es muy jodido para la gente, y lamentablemente estamos en una población que no, y eso es algo que yo por lo menos pienso, y es que lamentablemente como tenemos una generación que gracias a Dios nunca ha vivido en dictadura, no entiende lo que es tener un líder que de verdad aplica la mano dura, entonces creemos que esa es la solución. Exacto. Y no. Exactamente. No la es, y hay que decir algo más también, y eso se lo digo al sector productivo, y me lo podrán decir los amigos del sector productivo que trabajan en Costa Rica, que se han venido de países en donde hay dictaduras o ha habido dictaduras en el pasado. Y es que los dictadores son como sirenas y le cantan como sirenas al sector productivo y los hipnotizan y les venden apoyos, y efectivamente en algunos casos, llámese la dictadura de Pinochet en Chile, por ejemplo, el mismo Chávez en Venezuela, en algunos casos las dictaduras tienden a mejorar los números macroeconómicos y los números económicos. Pero los sociales no. Tiene a mejorarse, pero es un espejismo. Sí, es un espejismo que dura pocos años. Así es. Totalmente. Entonces hay que apoyar al sector formal, hay que apoyar al sector informal, y es el sector privado el que debe liderar el crecimiento del país, y los políticos que están en este momento en la calle pidiendo el voto tienen que acordarse que las campañas políticas y los mensajes se diseñan desde lo que la población necesita y no desde lo que los políticos quieren, y en la población están las empresas y están los votantes. Y con esa nos despedimos, Víctor, el día de hoy. Pura vida, Jonathan, muchas gracias más bien, y un programa buenísimo como siempre. Gracias, Víctor, y gracias a todos los que han estado en sintonía. En unos minutos en la Fundación Red Democrática en YouTube va a estar este programa. Mañana Gerardo Corrales para hablar sobre desempleo. No se lo pierda. Hasta mañana. Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio.